Bienvenido. Hoy vamos a explorar 20 descubrimientos arqueológicos que desafiaron todas las expectativas y reescribieron la historia tal como la conocemos. Desde pirámides ocultas hasta esqueletos macabros, cada hallazgo jugará con tu mente y provocará escalofríos. Así que abróchate el cinturón y agárrate fuerte, porque estamos a punto de desentrañar secretos ancestrales que nunca imaginaste posibles. Comencemos con 17. La pirámide de Sekhemkhet. En 1951, el arqueólogo egipcio Zakaria Goneim hizo un descubrimiento emocionante. Se encontró la entrada a la pirámide de Sekhemkhet, un faraón de la tercera dinastía, sellada. Dentro se descubrieron joyas, restos de un cetro real y una magnífica caja de oro para pigmentos. El verdadero misterio comenzó al abrir la cámara funeraria, donde encontraron un sarcófago de alabastro translúcido, también sellado, pero nunca usado. Hasta hoy, la pirámide de Sekhemkhet sigue siendo un enigma fascinante. 16. Máscaras del Neolítico en Israel. Finalmente una máscara misteriosa. Esta máscara del Neolítico, muy al estilo de Viernes 13, fue descubierta en Israel y posee características intrigantes, pareciendo una coincidencia con las icónicas máscaras de terror de Jason Voorhees. Las máscaras de piedra de 9000 años descubiertas en el sur del desierto de Judea son algunos de los artefactos más intrigantes y únicos de la región. Hasta hace poco, solo se conocían 15 de estas máscaras enigmáticas, por lo que cuando la Autoridad de Antigüedades de Israel anunció el descubrimiento de la 16ª, atrajo bastante atención. Es probable que estas piezas se usaran en rituales relacionados con los ancestros. Hechas de caliza rosa amarillenta, las máscaras tienen una forma ovalada delicada, ojos profundos e inexpresivos, nariz poco pronunciada y una boca que, aunque marcada con dientes, exhibe una sonrisa extraña. Admito que puede ser lo suficientemente aterrador como para causar pesadillas. 15. Espada de la Edad del Bronce. En 1965, Ambrose Owens estaba excavando con algunos amigos y encontró una antigua espada que dejó en un granero en la granja de su familia por más de 50 años. Su hermano Morris la encontró nuevamente durante la limpieza del lugar y, curioso sobre su valor, mostró la espada a expertos. Confirmaron que se trataba de un raro artefacto de la Edad del Bronce que data entre 800 y 600 a.C. y no de una espada de batalla. 14. Basilosaurio en el Valle de las Ballenas. Hace miles de años, durante el Eoceno, el planeta era muy diferente. Una de las primeras especies de ballenas prehistóricas, el basilosaurio, fue descubierta en Egipto, en un área llamada Valle de las Ballenas. Desde el descubrimiento en 1902, se han encontrado más de 10 fósiles de ballenas en esa región. Este fósil, con 43 millones de años, pertenece a una especie de ballena anfibia de 4 patas. Un animal enorme con cerca de 3 metros de longitud y aproximadamente 600 kilos, proporcionando información valiosa sobre la transición de las ballenas de la tierra al mar. 13. Peine de marfil con inscripción cananea. Volviendo al año 1700 a.C., justo después de la invención del alfabeto, alguien grabó en un pequeño peine de marfil de elefante. Este descubrimiento pasó desapercibido hasta 2017, cuando fue descifrado, revelando 17 letras cananeas, formando 7 palabras que imploran para que el peine mágico elimine los piojos del cabello y la barba. Este puede ser el primer hechizo registrado en la historia y, si funcionara, muchos peluqueros estarían disputando su posesión. 12. Esqueleto de vampiro en Venecia. En Venecia, investigadores italianos desenterraron los restos de un esqueleto con un ladrillo entre las mandíbulas. Este peculiar método de enterramiento buscaba impedir que el muerto se alimentara de las víctimas de la peste que asoló la ciudad en el siglo XVI. El esqueleto fue encontrado en Lazareto Nuovo, una isla usada como sanatorio durante la peste veneciana de 1576.
Los sepultureros, al abrir las tumbas, a veces encontraban cuerpos hinchados de gas, con cabellos creciendo y sangre en la boca, llevándolos a creer que estaban lidiando con vampiros reales. 11. Nueva pirámide en Saqqara. El descubrimiento de una nueva pirámide en Saqqara, una de las necrópolis más importantes de Egipto, sorprendió a los arqueólogos con una serie de hallazgos inesperados. La pirámide, perteneciente a una reina desconocida hasta entonces, contenía 300 sarcófagos del mismo período, repletos de momias, amuletos y papiros. Las inscripciones permitieron deducir más sobre esta enigmática figura real. El hecho de que la reina fuera una mujer destacada podría significar que era una esposa influyente o una regente. Según los investigadores, los sarcófagos se destacaban por la calidad y excelente estado de conservación, además de los tesoros que los acompañaban, como juegos de mesa, estatuillas de dioses como Tasokar y un hacha de metal. Cada sarcófago tenía el nombre del fallecido y un rostro individual, permitiendo identificar si la momia era de un hombre o una mujer. 10. Santos de las Catacumbas en Roma, 1578. En 1578, en Roma, se encontraron 11 esqueletos adornados con joyas en túneles subterráneos. Se cree que son tumbas de los primeros cristianos, reverenciados durante la Edad Media y conocidos como santos de las catacumbas. Adornados con joyas como símbolo de sacrificio y devoción, muchas de estas reliquias fueron distribuidas por varias ciudades europeas durante las reformas protestantes. Considerados obras de arte, estos esqueletos decorados llevaban hasta 5 años para ser finalizados, homenajeando el legado de los santos. 9. Cruz de oro en Dinamarca. En Dinamarca, el arqueólogo Denis descubrió una pequeña cruz de oro, inicialmente vista como un simple accesorio. Midiendo 4,1 centímetros y pesando 13 gramos, la cruz resultó ser una representación de Jesucristo del siglo X, una de las más antiguas del país. Este hallazgo sugiere que los daneses abrazaron el cristianismo antes de lo que se pensaba, evidenciando el poder de un detector de metales en reescribir la historia. 8. Figuras de barro en Acámbaro, 1944. En el verano de 1944, Valdemar Julsrud encontró una figura de barro de un dinosaurio en las colinas de Acámbaro, México. Este descubrimiento llevó a la excavación de cerca de 37.000 objetos, incluyendo figuras de monstruos y alienígenas. La autenticidad de estas figuras es ampliamente debatida, con algunos creyendo que son fraudes y otros defendiendo su veracidad. 7. Mapa de Piri Reis, 1929. En 1929, durante la transformación del Palacio de Topkapi, en Estambul, en museo, se descubrió un mapa antiguo escondido en las paredes. Hecho en piel de gacela por el almirante otomano Piri Reis en 1513. El mapa retrata la parte sur de América del Sur, un continente aún no totalmente explorado en la época, levantando cuestiones sobre cómo Piri Reis dibujó esta región sin nunca haber estado allí. 6. Cementerio de barcos vikingos en Noruega. Recientemente, arqueólogos en Noruega identificaron un cementerio de barcos vikingos en el condado de Østfold, usando radar geográfico. El barco, con una longitud entre 20 y 24 metros, es similar a otros encontrados, pero su ubicación, lejos del mar, en un cementerio, sigue siendo un misterio. Los jefes vikingos eran enterrados en sus barcos, vestidos con sus mejores ropas para la vida después de la muerte, con lápidas exaltando sus virtudes. 5. Lápida maldita de Tiago. Hace 1800 años, Tiago, un judío de la antigüedad, dejó una advertencia peculiar en su lápida en el cementerio de Beit Shearim, en Galilea. Tiago, el convertido, jura que cualquiera que abra esta tumba será maldito. Después de esta declaración, se dibujó una gruesa línea roja y otro escriba añadió 60 años.
En la antigüedad, era común preparar sus propias lápidas antes de morir, por lo que es probable que esta maldición fuera el mensaje personal de Tiago. 4. Momias del Tarim en China. Las momias del Tarim, encontradas en la región autónoma de Xinjiang, en China, ofrecen otro misterio. La cuenca del río Tarim esconde tumbas cubiertas con pieles de animales, conteniendo cuerpos momificados naturalmente y diversos objetos funerarios. Desde su descubrimiento, las excavaciones han sorprendido a los científicos, ya que los cuerpos, datados entre 1800 y 4000 años, tienen apariencia europea y estatura mayor de lo esperado, intrigando hasta a los más experimentados. 3. Mortero de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Imagina vivir en una pequeña aldea británica en paz cuando de repente aparecen técnicos del ejército. Un granjero llamado John encontró un mortero de la Segunda Guerra Mundial lleno de explosivos mientras cavaba un antiguo campo. Llamó a los técnicos del ejército, quienes realizaron una explosión controlada, eliminando el peligro, pero dejando a la aldea en alerta sobre los peligros aún presentes en el área. 2. Vaso de la Edad de Bronce en Kent, 2001. En campos de trigo en Inglaterra, el cazador de tesoros aficionado Cliff Bradshaw encontró un premio a menos de medio metro de profundidad. Una copa datada de 1500 a.C., vendida al Museo Británico por 270.000 libras. Este vaso de la Edad de Bronce fue descubierto en el condado de Kent en 2001 y reveló una rica historia que se remonta a 2300 a.C., sorprendiendo a todos. 1. Piedra de Rosetta, 1799. La piedra de Rosetta, descubierta por un soldado francés en el delta del Nilo en 1799, fue la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Esta losa de piedra negra, con un decreto real de Ptolomeo V, escrito en jeroglíficos egipcios, demótico y griego antiguo, es ahora una de las piezas más populares en el Museo Británico de Londres. ¿Cuál de estos descubrimientos te impresionó más? Deja tu opinión en los comentarios. Espero que hayas disfrutado del vídeo. No olvides darle like y compartir. Hasta la próxima.